Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Un placer. Bueno, la primera cortita, ¿va a ser candidato con María Ahí está, Eugenia? esto es para romper el hielo, ¿eh? Después lo más viene fácil. Es menor, perdón, la pregunta, el tema es menor. Lo importante, me parece a mí, que es entender que todos los argentinos tenemos que comprometernos. La pregunta no es por qué se compromete Manes, sino por qué en un país con 1/3 de pobres, con chicos malnutridos, con una educación que merece una revolución, con faltas de política de Estado que incluyan lo que genera riqueza hoy, que es la ciencia, el conocimiento, la innovación, la creatividad, discutamos este tema de la candidatura. Yo me siento honrado que mucha gente lo plantee y que piense en mí, pero mi compromiso con el país no necesita de una candidatura. Yo, además de médico, de científico, de rector de la Universidad Favaloro, de contribuir con el legado de uno de los argentinos más importantes del siglo XX, hace 3 o 4 años que estoy recorriendo la Argentina, la recorrí 4 veces. ¿Ahora un poco más? Tratando de... No, ahora se ve más, pero tratando de contarle a la sociedad, primero, mi vida, porque a mí me transformó la educación. Para mí la educación y el conocimiento no es un eslogan, no es algo que queda lindo. Yo estoy acá charlando hoy por la educación, porque yo no nací ni en una élite, ni social, ni cultural, ni económica, y la educación me dio la posibilidad de conocer el mundo, de tener una voz en mi área a nivel internacional, una voz en mi país, en la sociedad, me abrió puertas, y lo que trato de explicar a la gente, y mucha gente lo hace en Argentina, pero por suerte uno tiene cierto eco, o 5 minutos de fama, es que si la sociedad no reclama esto no va a pasar, porque en el 83 hubo una explosión de gente que quería democracia, y ¿saben qué? Logramos esa política de Estado, es de todos. 30 años más tarde, no es perfecta, pero tenemos democracia. En el 78, yo me acuerdo, tenía 14, era un chico, algunos morían por la democracia, otros estaban exiliados, algunos se jugaban, pero la mayoría disfrutaban el Mundial. No había un reclamo de democracia, que es una política de Estado que nos transformó, fue la última gran política de Estado. Pero en el 83, 5 años más tarde, toda la sociedad pidió democracia. Yo aspiro a poner mi granito de arena para que la sociedad argentina reclame la base y la solución a todos los problemas que tenemos. Porque hoy las prioridades, son inflación, drogas, narcotráficos, inseguridad. ¿Y saben qué? La solución a todo eso es educación. Educación genera más oportunidades de trabajo, más ingresos económicos, baja la exclusión, baja la inseguridad, la violencia incluso. Ahora, entonces, la política no tiene tiempo para la educación. La educación requiere tiempo y la política requiere resultados. Por lo menos como se entiende la política acá. Mire, ese es un problema, porque si la Argentina fuera un país, un hospital, si la Argentina fuera un hospital, sería solo la guardia. Pensamos permanentemente en la coyuntura, que es importante. En la guardia los médicos suturamos las heridas, curamos los traumatismos de cráneos, actuamos en la urgencia. Pero un hospital es mucho más. Un hospital tiene maternidad, donde hay nacimiento, hay investigación, hay prevención, hay epidemiología. En Argentina estamos siempre en la coyuntura. Y si queremos desarrollarnos de una vez por todas, tenemos que tener política de Estado. Entonces, lo urgente, la coyuntura es necesaria, pero nos lleva todo el tiempo a nosotros. Hay que trabajar en eso, en lo urgente, en la pobreza, en el hambre, pero también hay que trabajar en mediano y largo plazo. Si no, no vamos a salir nunca de esta urgencia. Usted decía recién, usted dijo hace 3, 4 años que está recorriendo, no importa desde qué lugar ni en qué circunstancias. Por el libro. Correcto. Lo que digo, usted dice, la sociedad en el 83 reclamó democracia. Usted dice, la educación es una herramienta... El conocimiento. O el conocimiento es mucho más que la educación. Bueno, en estos 3 o 4 años que usted lleva, ¿usted nota alguna tendencia de cambio o ve que todo está más o menos igual? En términos de su vínculo con la sociedad. Yo veo una sociedad que está desesperada por un nuevo clima de época, por un nuevo paradigma. La sociedad... Mire, se lo digo como médico, como investigador del cerebro en realidad. Los seres humanos necesitamos propósito en la vida. Más allá de lo material, necesitamos vivir por un propósito. Llega un momento que cuando uno tiene los ingresos básicos en la vida, necesita vivir por una idea, por un sueño. Y las sociedades también. ¿Y cuál es el sueño de la sociedad argentina? Bajar la inflación. Es importante, pero no es un sueño. Me resisto a pensar que mi país tiene el sueño del país de bajar la inflación, o la fuga o no permitir la fuga de divisas. Yo desde que soy chiquito hablamos de los mismos temas. En el 83 tuvimos un sueño, un clima de época, un paradigma. Ahora tiene que ser el conocimiento, que es mucho más que la educación, porque el conocimiento incluye
cuidar los cerebros. En Argentina hay gente con malnutrición, hay chicos con malnutrición, hay gente que vive en la pobreza produce un impuesto mental. Es revolucionar la educación, claramente, pero además es instituciones fuertes, es creatividad, apoyo a la investigación, poner la investigación como matriz del Estado, que la investigación, que la ciencia y la tecnología crucen todos los ministerios. Eso es lo que nos necesitamos. Entonces, yo creo que la sociedad está desesperada por un paradigma. Yo trato de convencer lo que es pero si la sociedad tiene otro, bienvenido. Lo que estoy seguro es que necesitamos un propósito como país, no solo vivir en la coyuntura. Bueno, pero usted, de lo que yo deduzco de lo que usted dice, es que la sociedad está a la búsqueda, no lo tiene. No, cuando uno le cuenta esto, mire, yo le voy a contar una anécdota. Hace 3 años, yo no soy muy conocido, pero antes era menos conocido, hace 3 años, y en Corrientes me levantaron de la siesta, porque a las 7 de la tarde era la charla, pero a las 5 ya estaba lleno el club, el microestadio, y había varias colas de gente, y yo tuve que me pidieron que vaya a saludar a los organizadores para que no se enoje la gente que no podía entrar. Y me encuentro con una señora muy humilde, una señora muy grande y humilde, y le digo, ¿por qué me viene a ver a mí? Porque un médico que hable, el título de la charla era el valor del conocimiento. Dice, no, doctor, usted es uno de los nuestros que llegó por la educación. O sea, la señora sabía que no iba a haber Suiza, pero quería que el hijo y el nieto, a través de la educación, salgan de su ecosistema. Eso tenemos que recuperar los argentinos. La movilidad social por el largo plazo, por el trabajo, por la educación. Hay un video de 1 minuto de una visita muy reciente. ¿Cuándo estuvo en Azul usted? El sábado pasado. De este sábado es. Veámoslo, es 1 minuto. Uno puede pensar unas cuantas cosas después de ver a Manes en Azul el sábado pasado. A ver, 1 minuto. Cuando llegaba la democracia y Alfonsín había sido electo presidente, le dijo, señor presidente, médico. Muy bien. En realidad puedo terminar ahora, porque la chica está muy bien. Le quería contar nada más que soy muy optimista con todos los problemas que tenemos en la Argentina. Es difícil pensar que el que está hablando ahí no es un candidato. Hice lo que tenía que hacer, soy médico. Y cuando había como 30.000 personas, según los organizadores, pero había mucha gente, no sé si eran 20.000 o 40.000, pero había mucha gente. ¿Solo para escucharlo hablar del cerebro? No, era la fiesta de Azul y bueno, también me entregó el intendente y del Bonis una placa, fue una cosa muy linda. Y yo dije, termino describiendo esto, que en Argentina, si queremos entrar al mundo del conocimiento, tenemos problemas, tenemos muchos problemas. Sí, claro. Pero soy optimista porque, y quiero recordar lo que le dijo Borges a Alfonsín, señor, antes de asumir, era electo Alfonsín, pero no había asumido, le dijo, señor presidente, los argentinos no solo tenemos el derecho, sino el deber de la esperanza. Y cuando digo Alfonsín, empieza a gritar gente en un sector de la plaza, y yo pensé que eran los radicales de Azul. Y repito la frase porque no me habían dejado terminar por los gritos. Y cuando empiezo a repetir, veo que piden un médico. Entonces yo digo, ¿médico? Y la verdad que no veía ningún médico que... Yo esperaba que un médico, un colega que esté ahí, y no estaba cerca un colega. Entonces salté. Y la verdad que salté una valla, que no sé cómo la salté. Todo el mundo decía porque era muy alta. Y después me encontré con la torta del pueblo. El segundo obstáculo era la torta. Y yo en la velocidad no me di cuenta que era la torta. Se apoyó. Y me apoyé. Y llegué todo con crema y dulce de leche. Y la chica tenía una descompensación, la pudimos reanimar y después estuvo bien. Y fue un lindo final. Pero bueno, yo actué como médico, ¿no? ¿Y así piensas socorrer a la sociedad? ¿O hace falta muchos socorristas así? Hace falta muchos liderazgos en Argentina, muchos. No, uno dice, falta un liderazgo. Bueno, está el presidente. Estamos cansados los argentinos del provincialismo. Sí, tenemos que generar instituciones fuertes, política de Estado. No tenemos que inventar la pólvora. Política de Estado, muchas instituciones fuertes, transparentes, sólidas, ejemplos y apostar al conocimiento. Porque en una época la riqueza de los países fue el recurso natural. En otra época fue la industria. Hoy es la capacidad de inventar, de pensar, de ser creativos. Y nosotros tenemos bastante problemas en un mundo que ya está apostando a eso. Nuestros vecinos están apostando a eso. Nosotros tenemos, como dije, malnutrición de 2 chicos de 2 años. Uno es malnutrido en la Argentina. Eso va a tener un impacto cerebral. La pobreza genera un impuesto cognitivo. Porque si nosotros 3 viviríamos en la pobreza, pensaríamos qué comer en un rato. No estamos pensando
en la semana, en el año, y muchas veces tenemos la idea de que de la pobreza se sale con buena alimentación, que hay que darla ya, hay que dar alimentación, que de la pobreza se sale con casas dignas, que hay que darlos, pero no es suficiente, ni una buena alimentación ni casas dignas, hay que dar un propósito. La educación hay que renovarla, hay que reinventarla. De 100 chicos que entran a la primaria en la Argentina se reciben alrededor de 34 y la mitad no comprende lo que lee de los que se reciben. O sea que estamos en un país donde la mayoría de los chicos no comprenden un texto. Hay que tener instituciones fuertes, infraestructura. Todo eso es el paradigma que para mí va a desarrollar la Argentina. No lo inventé yo, lo hacen los países del mundo. Y la sociedad que abrace esto, como está pasando, es muy promisoria. La sociedad sí está abrazando ¿Quién está haciendo esto en el mundo? Perdón, Eduardo. Sí. Los países más desarrollados. Japón es un ejemplo. Japón, por ejemplo, no tiene energía y, sin embargo, fíjense, una tercera o cuarta economía del mundo. Estados Unidos, Inglaterra, los países europeos. Está bien. Israel, por ejemplo. El mejor ejemplo es Israel. Los países que uno no tiene en el radar como los grandes países. Israel, por ejemplo, es un desierto en un contexto bélico. Hace décadas era un país pobre y hoy la inversión en ciencia es del 4% del PBI anual, 2% privado, 2% público. Y hoy Israel genera un conocimiento que es un modelo para el mundo. Israel es un país rico por el conocimiento. Es un país que no tiene recursos naturales. Si uno se acerca al barrio, el barrio sería la región. ¿Hay algo distintivo en la región que nos haga pensar que es un fenómeno más global que simplemente algo circunscripto a lo que pueda pasar en Argentina? Sí, ¿Hay algo? ¿Se ve algo? ¿En dónde? Sí, bueno, mire, en Colombia, en Brasil, en Chile y en México ya hay tienen diferentes nombres, pero hay una presión enorme de las sociedades. En Brasil, por ejemplo, ahora por los problemas políticos y económicos, pero en Brasil lograron poner a la educación y al conocimiento como prioridad hace un par de años. Ahora habrá bajado al tercer lugar porque está el problema político y económico. En Colombia lo mismo, en Chile. Si la sociedad argentina no demanda esto, nuestros vecinos no están pasando, pues ya la sociedad de los vecinos está pidiendo estos temas. Y ya le digo, la presión clave es de la sociedad. No podemos esperar que un servidor público transitorio cambie esta historia si no presionamos todo, como pasó en la democracia. ¿Usted cree que, a ver, no le voy a pedir ninguna definición política, pero digo, ¿usted cree o percibe que en este año de cambio algo se insinúa que puede cambiar? ¿O todavía hay un camino, para percibir eso todavía queda un camino muy largo? Yo creo que el gobierno ha puesto líbido, por ejemplo, en insertar la Argentina en el mundo. Realmente ha puesto energía ahí. Que el mundo ha cambiado después es otro tema, pero... Y va a seguir cambiando. Está bien, pero ha puesto energía, se lo vio claramente. Ha puesto energía en bajar la inflación. Si los resultados son buenos o malos, lo definirán los expertos. Yo creo que hace falta una mayor energía en la ciencia que atraviese todas las barreras del Estado, en la educación, en la salud. Y espero que sea el próximo desafío del gobierno. También creo que el paciente que recibió era un paciente complicado. Yo, para graficar lo que yo veo es que el año pasado se recibió un paciente que estaba a punto de infartarse, a punto de tener un infarto masivo del corazón. Este gobierno evitó el infarto, pero no le explicó al paciente bien que estaba por tener un infarto. Y el paciente sigue con ciertos síntomas. Entonces, me parece que tenemos que abocarnos a estos temas con mucha energía. Y depende no de un ministro, no de un gabinete, no de un presidente, por más buenintencionado que sea, ni honestos y valientes. Depende de toda la sociedad y que el gobierno también se deje ayudar. No vamos a terminar sin preguntarle a Cristina. ¿Vos preguntarle y yo después le pregunto a Cristina? No, yo le digo, a propósito de lo que usted dice, ¿no suena contradictorio lo que usted plantea y algunos episodios que uno está viviendo en los últimos días, las últimas semanas, con el conflicto en el CONICET, con la protesta de los científicos, con los límites para los cupos de ingresos de los investigadores? ¿No le hace ruido eso? Sí, para mí... Yo no soy contradictorio, pues yo pienso que el presidente... No lo dije por usted, dije entre lo que usted decía y lo que está ocurriendo. Bueno, mire, gracias por la pregunta. Hussein decía, una vez un periodista le preguntó a Hussein, doctor Hussein, ¿Argentina no es un país demasiado pobre para invertir en la investigación? Y Hussein dice, justamente, porque somos pobres, tenemos que invertir en investigación. Los países desarrollados e inclusivos no son desarrollados e inclusivos y luego como hobby hacen ciencia, innovación y educación. Son desarrollados e inclusivos porque hay inversión en ciencia, educación e innovación. Aparte hay que apoyar la ciencia básica como sociedad. La ciencia básica quizás no genera una aplicación inmediata, pero la ciencia básica genera ideas que algunas que son exitosas pueden transformar la economía de un país. El GPS, Internet,
varias tecnologías que revolucionaron el mundo y la economía de los países que la crearon fueron a partir de investigación básica. Además, eso genera un ecosistema de estudiantes que vienen, de inteligencia. Entonces, yo creo que el presupuesto de ciencia tiene que ser el doble, y el presidente Macri lo prometió en la campaña, 1.5. También pienso, ahora es 0.62. Yo pienso que la inversión privada tiene que ser fuerte en la Argentina. Hoy casi no existe la inversión privada en la ciencia. Israel, por ejemplo, tiene 4 del PBI anualmente, pero 2 es privado y 2 es público. Acá yo creo que hay que llegar a 1,5, hay que duplicar el PBI en ciencia, y además la inversión privada tiene que, desde el agro, desde las automotrices, desde todos los sectores, tiene que invertir en la ciencia. El camino es la innovación, la ciencia y tecnología. Así que en mí no hay ninguna contradicción. Yo creo que hay que apostar a eso, y además no hay que, el ministerio, que ya se creó que fue muy positivo, tiene que atravesar todas las barreras del Estado, tiene que conjugarse con salud, con educación, con el agro, con defensa. La ciencia es el motor del desarrollo de un país, así que en mí no hay ninguna contradicción, hay que apostar a la ciencia. Bueno, a lo mejor Macri lo está escuchando. Ojalá, ojalá. Yo creo que el presidente va a poner esto como prioridad porque en su discurso lo dice. Te voy a preguntar por Cristina. ¿Cuándo fue que la atendió? ¿Cuándo fue esto? Fue en octubre del 2013. A mí me contactaron, sí. Yo estaba entre Clau de una charla. Yo soy el director del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro, y mi grupo de neurocirujanos y de neurólogos, con él, fue un trabajo en equipo. Detectamos el hematoma subdural, y luego el equipo quirúrgico, liderado por el doctor Cristian Fuster, la operó, y estuvimos casi 2 meses siguiéndola, y por suerte se recuperó perfectamente y se acabó el... Desde fines del 2013 usted no la volvió a ver, ni a hablar con ella. No. ¿Ella le dijo gracias, doctor, o algo? Sí, ella fue muy correcta como paciente, muy respetuosa, y por supuesto me agradeció, y agradeció a todo el equipo, porque no fue una labor mía, fue de un grupo. Muy bien. El resto es secreto profesional. Sí, señor. Gracias. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.